Perfecto. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto que estén acá. Muchas gracias por sumarse a esta nueva charla coyuntural de la Escuela de Posgrado. Para mí es un placer presentar a Lorena Retamal. Lorena es speaker internacional y coach senior, consultora docente universitaria y es CEO del Center for Cultural Transformation and Leadership. Lorena es una persona que tiene mucha experiencia y a través de esta charla nos va a invitar a ver cómo desafiamos nuestra forma de pensar actual. En estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, claramente necesitamos tener nuevas habilidades y tener nuevas visiones de cómo nos encontramos y cómo nos relacionamos. Entonces agradecemos mucho el espacio que nos está dando Lorena y su tiempo para invitarnos a esta reflexión y a ver cómo nos podemos ir vinculando en este nuevo mundo, digamos, en esta nueva realidad. Lorena los va a invitar a participar a través de su exposición, por lo que los invito a que estén atentos y puedan participar a través del chat. Muchas gracias. Muy bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos los que están. Hemos estado saludando ya. Gracias a Posgrados de la Escuela de Economía. Gracias, Ale, por la invitación. Me siento muy contenta de estar hoy día conversando en relación a esta temática, desafiando nuestra forma de pensar. Que pareciera ser como un título, no sé, que puede ser medio raro, que sí, si lo desafiamos, no lo desafiamos. Claro, y nos podemos preguntar, ¿y por qué estamos hoy día todos nosotros acá en este espacio? Entonces, como bien les comentó Alejandra, la idea es que generemos una conversación, un espacio de reflexión. Entonces yo voy a ir haciendo algunas provocaciones, algunas preguntas, y la idea es que ustedes ahí también vayan participando, vayan comentando su opinión, su experiencia en relación a este tema, ¿sí? Así que muy bienvenidos. Yo ahora voy a presentar. Entonces aquí vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Espérenme aquí mientras termino de colocar el formato presentación. Entonces, desafiando nuestras formas de pensar. ¿Por qué será relevante conversar sobre este tema ahora? ¿Sí? ¿Cuál es la agenda que tenemos para aproximadamente una hora de conversación, de reflexión, de mirarnos, de compartir ideas también? Tiene que ver con cuál es nuestro presente, cuáles son las consecuencias del presente que tenemos hoy día, y luego una propuesta para poder desafiar, adquirir prácticas, ciertos hábitos, si es que así lo escogemos, de desafiar nuestras formas de pensar. Quiero partir contándoles que estoy haciendo una investigación en relación al tema del trabajo remoto, ¿sí? Claramente, ¿cierto? El año pasado, desde manera disruptiva, dado el tema del coronavirus, nuestro vivir cotidiano cambió de un momento a otro, ¿cierto? Estábamos acostumbrados a todo lo que tenía que ver con lo presencial. Algunas organizaciones utilizaban el trabajo remoto, que eran las mínimas, pero de un día para otro se nos transformó todo. Entonces, la idea de esta investigación, luego ya de más de un año de estar trabajando de esta forma en la mayoría de las organizaciones, era saber también cómo lo hemos vivido, qué siento que he perdido, qué siento que he ganado. ¿Visualizábamos esta forma de vivir? Entonces, en esta investigación nos fuimos encontrando y nos fueron contando quizás qué era lo que habían perdido, que tenía que ver con la cercanía, ¿cierto? Que tenía que ver con el vínculo, las relaciones, ¿sí? Las cosas que han ganado quizás tiene que ver con conectarse con personas que antes quizás nunca habían pensado que se iban a conectar. El tema quizás de poder disfrutar de los hijos también. Otras cosas que habían perdido tenía que ver con el espacio para cada uno de nosotros, para un espacio más privado. Pero ante la pregunta, ¿lo veías como un presente cercano?
dentro de este estudio habían 3 tipos de usuarios: los usuarios líderes, los usuarios extremos y los usuarios que están en la curva de lo normal. Los usuarios líderes y los que estaban en la curva de lo normal nos comentaban que sí lo veían. A algunos no se les había hecho tan complicado, a los líderes, sobre todo usuarios líderes, y lo que decían ahí era que nosotros incluso muchas veces lo planteamos en la organización. La organización hace mucho tiempo lo estaba mirando, lo estaba viendo. Ahora, depende de la industria también, ¿cierto? Claro, y ahí la pregunta que nos hacemos, si estamos viviendo en un mundo de disrupción digital, hace bastantes años que se está hablando del tema de la automatización de los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que han desaparecido y que van a seguir desapareciendo. Hay industrias que han desaparecido, ¿sí? Hay puestos y cargos que actualmente se están reestructurando y hay nuevos cargos que se van a crear. Entonces, claro, la pregunta que surge, dado todo esto de la automatización, disrupción digital, cómo ha generado un modo de vida distinto, ¿qué pasó? ¿Por qué creen ustedes que quizás estos directivos no tomaron en consideración quizás ver la posibilidad de un trabajo híbrido? No sé. Entonces me gustaría que esto me lo fueran comentando ahora, Ale, no sé si por ahí hay, puedes ir mirando tú. Entonces la pregunta es, ¿ustedes a qué creen que se debe que los directivos no hayan tomado quizás en consideración la posibilidad de ir probando, ¿cierto? De como pilotear una experiencia de trabajo un día, de ver cómo, qué pasa con eso, qué pasa con el tema del trabajo remoto. No sé, Alice, ahí están comentando. Sí, Ernesto Salinas nos dice paradigmas sobre la productividad. Después Ya. nos comentan, no había urgencia de hacerlo. Ujú, Sergio Hurtado dice, con suerte están adaptándose a la cuarta revolución industrial y le vamos a pedir trabajo remoto. ujú. Carla Galás nos dice, hola, mi nombre es Carla Galás y creo que los directivos no han pensado en eso porque para ellos, perdón que se me mueve, se me Sí. mueve a medida. Después, culturalmente, Chile necesita ver para creer. Falta de confianza en la autonomía en la gestión de los Mm. empleados. En mi caso personal, creo que los directivos aún viven o aplican un paradigma de que la persona debe estar físicamente, ya que según ellos esta forma es más productiva. No quieren moverse de la zona segura. Puede ser falta de flexibilidad, de una mirada nueva y dificultada para aceptar los cambios. Creo que pasa por un tema cultural empresarial. No hay confianza, desconfianza en los Mm. colaboradores. Muchos jefes necesitan tenerlos cerca. Y por último, mi jefe recién esta semana reconoce que no le gusta. Otro más, Mm. por miedo a la productividad de los trabajadores, desconocimiento en el valor del trabajo remoto, falta avanzar a una cultura transaccional, no se Súper, visualizaban los beneficios y no necesariamente se contaba con la tecnología para ello. súper. Muchas gracias, Perdona, la Ale. última. Ah, ya, Yo ya tenía un día a la semana ya. teletrabajo desde antes la pandemia. Hola, buenas tardes. En general, las empresas y sus líderes les cuesta salir del statu quo, cuesta Ah, romper paradigmas. Otro, porque exacto. tiene un costo el tener trabajo remoto, falta de control y los beneficios no los internaliza la empresa. Creo Ujú. que muchos piensan que si ves a los miembros de tu equipo, ellos trabajarán y que el control solo se puede realizar de forma presencial. Ahí tenemos varias Súper. opiniones que Wow. apuntan más o menos al mismo punto. Sí, buenísimo, buenísimo. Distintas experiencias, distintas miradas. Eh, entonces, pareciera ser que está de manera como cultural, podemos distinguir, ¿cierto? El tema del control, ¿m? El tema del control, el tema de nunca quizás se ha hecho de esa forma, qué va a pasar con el tema de la productividad, el tema de la falta de confianza en las personas, qué pasa si como sociedad o no hemos desarrollado una autonomía. Entonces, claro, porque recordemos que el nombre de esta conversación, desafiando nuestra forma de pensar. ¿Mm? Entonces, pareciera ser que estos ejecutivos, que estos directivos se transformaron en expertos de un mundo que ya no existe de esa forma. Cuando
fui escribiendo eso mientras preparaba la presentación, dije, wow, o sea, estamos viviendo desde una expertise, desde ciertas certezas que más encima no se relacionan con el mundo que vivimos hoy. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que aprender el trabajo remoto de manera disruptiva. A lo mejor, no me acuerdo, disculpa el nombre de la persona que ya tenía un día a la semana en trabajo remoto, pero claro, tú ya tuviste una primera experiencia y algunos, dependiendo de la industria, podemos haber tenido experiencia en relación a eso, ¿cierto? Eh, pero qué interesante eso, porque cuando nosotros decimos desafiar nuestra forma de pensar, ¿qué pasa si yo desafío esa certeza que tengo en relación a cómo se comportan las personas? Que hay un dicho, al pie del amo engorda el ganado, ¿sí? Como decía alguien por ahí, si están con sus compañeros se van a ver y van a trabajar todos. ¿Qué pasa si hubiésemos desafiado antes esas formas de pensar? ¿Cuáles son las elecciones que estamos haciendo en nuestro presente que generamos los mundos que vivimos? ¿Y desde dónde hacemos esas elecciones? ¿Cuáles son esas certezas que hoy día tenemos? ¿Somos capaces hoy día de mirar esas certezas que tienen que ver con el repensar, que tiene que ver con el reflexionar, que tiene que ver quizás con el aprender de una manera distinta? Tenemos que decirlo, pero que es algo que sabemos todo, que los cambios cada vez son más vertiginosos, ¿sí? Entonces, eso es algo que está, lo hemos vivido, ¿sí? Y no vamos a entrar a desarrollar toda esa temática. Pero qué relevante es ver desde dónde hoy día, hoy, 6 de marzo del 2021, nosotros, los directivos, los seres humanos, que somos los que tomamos decisiones, que somos los que generamos el mundo, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Quizás esa es la pregunta y esa es la reflexión que tenemos que hacer hacia nosotros mismos. Porque claro, lo vemos desde los directivos, pero si nos vamos hacia nosotros mismos, me pregunto yo, Lorena, quizás qué de certeza podría haber desafiado en algún momento que hubiese generado un mundo distinto para mí. Ahora, no es que esté bien ni esté mal, es solo mirarnos. Es solo mirar cómo aprendimos a aprender, cómo aprendimos a hacer las elecciones y ciertas emociones que también hemos aprendido, cómo nos hemos relacionado. Entonces, estos expertos de un mundo que ya no existe de esa forma, ya no son oportunos y ya no somos oportunos desde ese espacio. Entonces, habilidades o cómo repensamos, miramos nuestra forma de pensar, reflexionamos, aprender a aprender. ¿Sí? No sé si están de acuerdo o no con lo que estamos conversando y pueden colocar sí, no, con esta invitación de que miremos cuáles son quizás las habilidades que tenemos que desarrollar y cómo lo podemos hacer, porque claro, cuando conversamos sobre una temática me dicen ya, ¿y eso cómo se hace? Se escucha bonito y cómo se hace. Entonces ahora vamos a conversar sobre una propuesta, ¿cómo podemos hacerlo? Porque claro, ¿cómo yo voy a distinguir mis puntos de ceguera si no los veo? Por ejemplo. Entonces aquí vamos a ir conversando sobre eso. Pero entonces, sí, ya estamos de acuerdo en esto. Ale, ¿qué nos comentan que estamos de acuerdo en esta primera parte? Sí, Sí, Marcela ya. Bermúdez dice que sí. Hay una persona que nos comenta que trabaja en la minería y antes de la pandemia el cliente no aceptaba las reuniones a distancia, lo veía como una falta de interés por parte del proveedor. Mira, Quizás son espectacular. procesos conocidos que hay que adaptar. Por ejemplo, quienes hemos sido freelance, el teletrabajo siempre fue la opción. Es verdad. Sí. Mira, distintas industrias. Y mira cómo un cliente ahí, fíjate que vivía eso como una falta de interés. Entonces, qué bonito ese ejemplo, ¿sabes? Porque nos lleva a la persona. Para esa persona, para ese cliente que decide, imagínate, o que propone una forma de reunirnos, para ese cliente quizás como él siente que hay interés o ella, es de una determinada forma. Entonces, aquí quiero ir con eso, porque cuando hablamos, por ejemplo, del ejercicio del liderazgo, el liderazgo es un tema personal.
Entonces, cuando hablamos de liderazgo organizacional, cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de los seres humanos que ejercen el liderazgo. Por eso siempre tenemos que mirarnos a nosotros primero. A veces en algunas organizaciones dicen, no, pero es que a veces empiezan con el tema personal, pero si soy yo, Lorena, o cualquiera de nosotros la que ejerce el liderazgo, tengo que ser consciente de cómo opero. Entonces, cuando conocemos a ese cliente, por ejemplo, que para ese cliente, si no hay una reunión presencial, nota como desinterés, es el ser humano que está tomando de su historia de transformación esas decisiones y vamos generando los mundos que generamos, los negocios, la constitución, vamos generando todo el mundo que nosotros vivimos, ¿sí? Ya, seguimos entonces. Entonces, si ya estamos de acuerdo en esta primera parte, ¿cierto? Decimos, claro, pero yo he querido, por ejemplo, puede decir alguien, tratar de pensar de una manera distinta, pero me cuesta un poquito. Y quizás a veces no sabemos cómo hacerlo. A veces estas jefaturas que estamos hablando, estos directivos, tienen miedo, no saben cómo hacerlo, está el tema de la producción, prefieren seguir con lo conocido, porque mal que mal le ha dado resultados y se han sostenido mientras está el tema de la pandemia, y en Chile también cuando fue el tema del estallido social. Me acuerdo que estaba conversando con una persona que estaban iniciando un proceso de transformación cultural en una organización, y con todo esto de la pandemia lo pararon y como que volvieron hacia atrás. Volvieron a un modo quizás que tenía que ver más con el control, que tenía que ver, no quizás con las habilidades que estamos conversando hoy día. Entonces, claro, ¿qué podemos identificar ahí? Podemos identificar miedo, que la persona no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos mirando todas esas dinámicas relacionales. Entonces, quizás, ¿cuál es lo primero para nosotros mismos? ¿Sí? Nosotros, los que estamos conversando acá, ¿sí? ¿Qué es lo primero quizás que tenemos que mirar en nosotros mismos y ver qué tan disponible no lo tenemos? Que son, lo nombré como habilidades personales para conocer el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo, pero ¿cómo conozco este mundo? Porque pensar es opinar sobre algo, ¿sí? O te dicen, ¿qué piensas sobre tal y cual cosa? Es opinar sobre algo. Entonces, en este mundo que está apareciendo, ¿qué pienso sobre ese mundo? Entonces, lo que yo pienso sobre ese mundo va a ser muy distinto dependiendo de la emoción en donde yo esté. Porque los seres humanos siempre estamos desde una emoción. Y de esa emoción en que estamos generamos un mundo posible de acciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros habitamos este mundo quizás desde la humildad, ¿sí? Habitamos desde la humildad y no desde un yo ya sé hacerlo. Así lo he hecho yo siempre, ¿sí? Quizás estar comprometido con un ego, con orgullo, con una inseguridad también quizás estoy comprometido. Pero desde un espacio de humildad, en donde yo sé quizás algo, que es lo que aprendí hasta este momento, pero hoy día ya tengo que aprender otras cosas. Lo que yo ya sé ya no es oportuno. Hoy día tengo que aprender cosas distintas, formas distintas para los mundos en que vivimos. En el tiempo de pandemia, las organizaciones y las familias, ¿cuántas cosas tuvimos que generar nuevos acuerdos de las reuniones, cómo le íbamos a hacer, de los horarios, el proceso de toma de decisiones? Cuando recién partió todo el tema de la pandemia, claro, me encontré con algunas experiencias de empresas que pensaban que iban a seguir haciendo todo de la misma forma, manteniendo las mismas rutinas. Si todo estaba cambiando, la vida de cada uno estaba cambiando. Como también me encontré con otras organizaciones que decían, por ejemplo, que yo no sé cómo fue para el caso de ustedes, los que están acá conversando en este espacio, pero por ejemplo, de 1 a 2 va a ser el espacio para almorzar, porque hay que cocinar también, o sea, pensaban en todos esos detalles. Entonces, desde la humildad, desde la curiosidad, desde la curiosidad, ¿qué nuevo traerá? ¿Cuáles son estas cosas nuevas? Y no quizás desde una convicción, desde una certeza, ¿sí? ¿Cuánto espacio doy en mi vida para conectarme desde la curiosidad? De algo que no quiero saber, no sé, a veces como cosas tan pequeñas quiero conversar contigo. Ya, pero dime, ¿de qué tienes que conversar? Porque si no yo me pongo ansioso, me pongo nervioso. O cuando te entregan regalos para tu cumpleaños, los tienes que abrir todos al tiro. Son pequeñas cosas que vamos mirando. ¿Cuánto espacio estoy dejando yo hoy día para sorprenderme? El escuchar.
¿Desde dónde es válido lo que el otro dice? No, escuchar no tiene que ver con estar atento así, quizás una hora contigo, sino escuchar. ¿De dónde es válido lo que cada uno de nosotros dice? Donde 34 personas participantes han escrito en el chat. ¿Desde dónde es válido lo que dicen? Desde su experiencia. Claro, porque otra persona podría decir, no, pero eso no es así, porque mira, lo que yo viví fue aquí. No, todas las experiencias son válidas. ¿Cómo aprendemos de las experiencias de los otros? ¿Mm? Aceptación. ¿Mm? ¿Cómo nos relacionamos con este mundo de incertidumbre que habitamos hoy día? ¿Estamos todos los días resistiéndonos a eso? Si hacemos esa elección de manera consciente e inconsciente, quizás no lo vamos a pasar tan bien. Hay cosas que no puedo controlar, ¿sí? En donde tengo sí mi espacio de influencia, ahí digo qué puedo hacer en eso, pero hay cosas que tenemos que aceptar, o sea, una pandemia, el virus, ¿ah? Hay temas de legislación, hay temas sanitarios. ¿Qué saco con resistirme? ¿Mm? Cerraron las fronteras ahora, por ejemplo. Yo tenía un viaje programado de vacaciones que hace 2 años que no tomaba vacaciones. ¿Qué saco con decir, pero ¿por qué justo cerraron la frontera? ¿Qué sé yo? Si yo, claro, había pensado irme en febrero, ¿por qué no me fui en febrero? Había pensado eso. Entonces, ya está. O sea, cerraron la frontera y bueno, lo, lo rediseño, ¿sí? Lo veo, lo reprogramo. Porque finalmente si yo me quedo en el otro espacio, soy yo la que lo voy a pasar mal. Las fronteras van a seguir estando cerradas y soy yo la que lo voy a pasar mal. Y la flexibilidad, que tiene que ver con esta plasticidad. ¿Mm? Entonces, sabemos que lo único constante es el cambio, lo sabemos de hace años. Me acuerdo cuando yo, no fueron tantos años, cuando estudié ingeniería comercial, soy profesor de ingeniería comercial, desde ahí se hablaba el tema de la globalización, que eso fue en la universidad en el año 97, ¿sí? Del tema de la globalización, del que el mercado es el mundo, de todas esas temáticas. Sí, pero ¿y esa flexibilidad cómo la vivimos en el día a día? ¿Mm? Podríamos decir como una plasticidad conductual también, ¿sí? Nos transformamos en la convivencia nosotros. En nuestras conversaciones nos vamos transformando. ¿Qué tan flexible soy o no? Y volvemos al tema de las certezas. ¿Qué pasa cuando yo quizás flexibilizo? Cuando digo, oh, sí, tu opinión es súper buena. Y yo dejo lo que yo pensaba porque siento que para el proyecto la opinión del otro quizás contribuye de una manera distinta a la que queremos todos. ¿Mm? Quizás cuando hoy día no tengo disponibles en eso, mirar con qué estoy comprometido. No es ni bueno ni malo, es lo que hemos aprendido. Pero esta instancia es como para mirarnos y quizás para decir con qué estoy comprometido cuando me veo operando de esa forma. No sé, estoy comprometido con mi imagen pública, estoy comprometido con tener la razón o que doy las mejores ideas. No sé, ¿sí? No sé. Lorena, te ¿Sí? quiero compartir unas palabras, una reflexión que escribe Marcela Bermúdez. El ¿Ya? mundo es cambiante y en este momento debemos ser tan flexibles como el bambú, que aunque haya tormenta se puede mover sin romperse, recibiendo el viento de su medio ambiente como una danza. Ay, qué lindo, Marce. Muchas gracias por regalarnos eso. El del bambú me encanta. Tiene como la firmeza suficiente, pero tiene esta plasticidad y esa flexibilidad, ¿sí? Para irse moviendo en esa danza también. Muchas gracias, Marcela, por traernos esa reflexión y ese regalo a esta conversación, ¿sí? Conciencia de lo que no sé. Claro, ¿cómo soy consciente de lo que no sé? Una opción es, por ejemplo, hacer una lista de todas aquellas las cosas que yo no sé. No sé, yo no sé química, yo no sé esto, yo no sé esto otro, porque claro, cuando estoy viendo y conectándome quizás con el tema de mis certezas, no, yo soy súper bueno en esto, soy seco en esto, y de ahí quizás voy construyendo un cierto ego, podría ser o no, ¿sí? Entonces, hacerme consciente también de lo que no sé, ¿sí? De todo lo que tengo por aprender. Siempre estamos aprendiendo. ¿M? Pero soy consciente de eso, ¿cómo lo vivo? En otra ocasión también una persona preguntó, pero Lore, ¿cómo yo
voy a saber cuáles son mis espacios de ceguera? Cuando converso con otros, por ejemplo. Entonces estamos en una conversación en que algunos dan opiniones distintas y digo, oh, eso a mí nunca se me hubiese ocurrido. ¿Mm? Ese es un espacio que no estaba disponible para mí, porque yo hoy día, Lorena, tengo una única forma de operar en este espacio que tiene que ver con mi historia de interacciones. Entonces, si yo ahora soy consciente y digo, ah, no, fíjate que yo tengo que quizás incorporar esto, generar un hábito, quizás con más frecuencia en relación a este tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy aprendiendo también de los otros? Porque mi aprendizaje está con los otros, cuando escucho a otros. Acá todos estamos aprendiendo cuando nos vamos escuchando entre todos, cuando vamos viendo lo del chat, todos aprendemos de manera colectiva, los que estamos acá conectados, ¿sí? También la pregunta que nos podemos hacer, la relación confianza-certezas. Claro, si volvemos a la primera conversación que tuvimos en base al tema de los directivos, por ejemplo, claro, ciertas certezas de cómo operar, quizás, pero cuando yo me pregunto ahora, ¿en qué baso mi confianza? ¿En las certezas que tengo? O sea, ¿me doy permiso para cambiar de opinión, por una parte? ¿O baso mi confianza en mí mismo? En mi capacidad de aprender quizás. ¿En qué yo hoy día estoy basando mi confianza? Porque claro, si yo baso mi confianza como directivo, como profesional o en el ámbito que sea, personal, en lo que yo sé, en ciertas certezas, claro, después si me sacan esa certeza, me quedo sin confianza. Y es como que me sacaran el piso. ¿Dónde baso mi confianza hoy día? ¿En mí mismo? ¿En que sé que este mundo cambiante, sí? Sé que este mundo cambiante vamos a tener que ir aprendiendo y cada vez más rápido cosas distintas. Porque, como recién decía, esta Lorena que está acá tiene que ver con su historia de interacción. Entonces, tenemos una nueva experiencia y yo estoy aprendiendo en esa nueva experiencia que nunca antes había vivido. ¿Mm? Entonces, yo siento que ese punto es muy importante. ¿Dónde yo hoy día baso mi confianza? Y, por ejemplo, llevémoslo al ámbito profesional. ¿La baso en mi certeza o la baso en la confianza en mí mismo, por ejemplo, en la capacidad de aprender que puedo tener? Y en la aceptación, ¿sí? En la aceptación de mí mismo. ¿Mm? Este tema es fundamental. ¿Mm? Este tema es fundamental. ¿Cómo podemos, cierto, desafiar nuestra forma de pensar? Y estamos mirando todos estos espacios en que podamos ir abriendo, abriendo nuestro espacio, teniendo más entendimiento, dejando aparecer lo que emerge. Quizás crear una red de personas que me desafíen, ¿sí? No sé si ustedes tienen grupos o no, por ejemplo, grupos pueden ser de confianza, en que ya, dime lo que tú piensas, dame feedback que podría ser de manera distinta, qué sientes tú que yo tengo que potenciar, qué tengo que pasar, qué crees tú que yo tengo que desarrollar. Me relaciono hoy día con distintas personas que me pueden aportar desde un mirar distinto, por ejemplo, a mi desarrollo personal y a mi desarrollo profesional, al desarrollo de mi carrera ejecutiva, al desarrollo de mi organización. Cuento con esos espacios. ¿Qué me pasa a mí quizás cuando me han dado feedback y lo he pedido y me he incomodado, me he sentido mal? ¿Ha sido como la persona lo hace desde Lorena, tú es que no, tienes que cambiar esto? ¿O ha sido, mira Lorena, quizás si potencias esto, lo veo como posible? ¿O qué necesito? ¿Cómo tiene que ser ese espacio para que contribuya a mi aprendizaje y no quede como una crítica? ¿Sí? Le hablas de críticas constructivas, no, una crítica. O sea, tú tienes que cambiar esto. Pero ¿y qué pasa si construimos y generamos redes de personas que también nos estén mostrando cosas que nosotros no vemos? ¿Mm? Y lo hacen evidentemente porque quieren que a nosotros nos vaya bien. Pero claro, tiene que ver también con la forma en que lo hacen.
Entonces, ¿cómo ahí cada uno de nosotros, por ejemplo, así como como el cliente, este señor que para él era importante hacer las reuniones que fueran de manera presencial, ¿m? ¿Qué es importante para nosotros para recibir feedback? Porque claro, si siento que me están atacando, sí, lo más probable es que huya, sí, me voy o me contraigo y no quiero conversar más. ¿Mm? ¿Cómo disponemos de esos espacios hoy día? Y quizás lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Nos van dando feedback, qué sé yo, pero claro, miremos algún espacio ahí en que quizás sería importante. ¿Qué necesito yo en esa relación distinta profesional, personal? Porque claro, tiene que ver conmigo. Ahí parece que están escribiendo algo en el chat, Ale, ¿o no? Que yo no los puedo ver. Sí, efectivamente. Bueno, y están comentando lo que estás diciendo. Ya, Nos comentan, yo lo hice con mi hermana y compañera de trabajo y me dijeron buenísimo. cosas que nunca imaginé que la gente veía en mí. Wow. Marcela nos dice aceptarnos a nosotros mismos sin juzgarnos, sin maltratarnos, siendo compasivos y especialmente dándonos permiso de no ser perfectos. El ensayo y error nos permite crecer y desarrollarnos. Y hubo una consulta un poquito antes de esto que fue cómo, que es interesante planteártela, cómo se refuerza la capacidad de adaptación, esta flexibilidad de la cual tú hablabas, ante estas nuevas incertidumbres. Mm, la flexibilidad, súper. Con esta plasticidad conductual ante el mundo cambiante. Hablamos de, entonces tu pregunta es cómo fortalecer esa plasticidad. Para mí al menos creo que una de las cosas como relevantes a conservar cuando yo quiero mantenerme más plástica es uno, por ejemplo, soltando el control. ¿Mm? Cuando yo suelto el control, o sea, ¿a qué me refiero cuando suelto el control? Ejemplo, el tema de la carta GAN la planificamos, pero la carta GAN generalmente no ocurre como tiene que ocurrir. Cuando yo me apego a que la carta GAN tiene que ocurrir tal y cual, todo tal y cual estoy, claro, quizás controlando. Entonces, si yo suelto el control desde ahí, si me digo a mí misma, por ejemplo, bueno, estaba planificado de esa forma, sucedieron estas cosas, estos acontecimientos, ya, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Mm? Pero ¿qué pasa quizás cuando no ocurre la carta GAN como yo quiero que ocurra, como estaba planificado? Me enojo. Me enojo. Entonces, ¿quién es la única persona que se perjudica? Soy yo, ¿sí? Porque estoy desde una emoción en que tengo ciertas posibilidades de acción y que quizás no contribuye desde ese espacio, ¿sí? Luego podemos ver, por ejemplo, cuando sucede eso, cuál es la oportunidad de aprendizaje que tenemos ahí también, pero ¿y cómo lo resolvemos? ¿Sí? Una manera distinta. O sea, nosotros tenemos la ilusión aún de que las cosas van a ocurrir tal cual como las planificamos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que aún está presente? Cuando lo pasamos mal en el día. Porque cuando lo pasamos mal en el día, cuando las cosas quizás no ocurrieron como yo esperara que ocurrieran. Y no sabemos cómo van a ocurrir las cosas. Lo único que tenemos es este presente, este momento en que estamos aquí. El futuro es hoy. El futuro, porque cuando lleguemos, si decimos que el futuro es mañana o es 5 años después, cuando lleguemos a 5 años después, a los 5 años vamos a estar solamente en el presente. Entonces, por eso es tan importante ser consciente. ¿Cómo estoy habitando yo en este momento este presente? ¿Desde qué espacio estoy? Abriéndome la posibilidad de tener esta conversación con opiniones distintas, o estoy quizá en algún momento pegado a mi certeza, y no es que esté bien ni esté mal, pero solo nos da la posibilidad de virarnos, y desde ahí hacer una elección consciente en relación a mi proceso de transformación. Entonces, cuando tengo el entendimiento de que el control es una ilusión, yo, Lorena, resulto, o empecé a resultar cuando fui dándome cuenta de eso, de que empecé a ser más flexible,
empecé a danzar con las circunstancias. Y es hasta entretenido, porque es como desafiante, ya, pasó esto ahora, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, desde ese espacio, fíjate cómo surge y emerge la creatividad también. Pero tiene que ver con, depende del espacio emocional en cómo yo lo viva. ¿Mm? Porque les ha pasado a ustedes, si yo les pregunto, ¿cuándo ha sido el momento quizás más creativo de ustedes? Puede ser que me digan, no sé, quizás cuando tuve escasez de recursos, no sé, pues en alguna organización o en algún tema personal, o cuando ya no sabía qué hacer, surgió la creatividad, ¿sí? ¿Y desde qué emoción estaba ahí también? ¿Sí? Nosotros generamos nuestro mundo, generamos nuestro vivir a partir de las elecciones de manera consciente o inconsciente que hacemos, momento a momento. ¿Mm? No sé si contribuía al tema de la flexibilidad y principalmente tiene que ver con el tema del, como para cerrar, el control. Cuando suelto el control y confío en el vivir y confío en la naturaleza para mí y confío en los seres humanos y confío en mí misma, no necesito tener certezas, porque sé que todo va cambiando. La medicina, en algún momento le decían para la guaguita, a mí ese ejemplo me encanta porque lo encuentro tan ilustrador, se le hay que darle patito, agüita a la guaguita. Después no, pecho exclusivo, libre demanda, todo lo que quiera. No, después no, hasta los 6 meses nomás. ¿Sí? Entonces, esas certezas, esas cosas que las damos como por hecho, que las vivimos como que son así, eso va cambiando, porque ¿con qué tiene que ver? Y por eso decía acá en el número 1, para conocer el mundo que vivimos, ¿desde dónde lo conocemos? Entonces yo sé que yo, Lorena, hoy día conozco el mundo desde donde tengo disponible para conocerlo desde mis distinciones. Eso no significa que el mundo sea así. Lo que descubre hoy día la medicina lo descubre dado, por ejemplo, la tecnología que tiene de ciertos aparatos. Va a cambiar la tecnología y va a descubrir otras cosas. Pero el tema es que eso nosotros lo vimos como una verdad. Entonces, cuando volvemos a este tema que decíamos, nuestra forma de pensar, cómo desafiamos esa forma de pensar, tiene que ver con eso, ¿m? Con desafiar las certezas que tenemos hoy día, mirar y reflexionar sobre eso. Y esto quizás se podría hacer de manera distinta. Mira, hay una nueva tecnología y lo podemos hacer de manera distinta. Pero pareciera ser que eso nos cuesta un poquito, que eso como que nos tensa, nos provoca una tensión. La tensión no es mala, pero una tensión que en el cuerpo, sí, lo pasamos mal. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese espacio para que contribuya al aprendizaje? Ahí decía que con las hermanas, entonces podemos partir haciéndolos con grupos, con estos anillos de confianza, en donde nos sentimos cómodos, y también incomodémonos un poquito, y vamos donde esa persona quizás que no, o le pedimos que nos dé feedback, ¿sí? Incomodémonos a veces un poquito también, porque donde está nuestra incomodidad, ahí accedemos a un mundo distinto, que hoy día no lo tenemos disponible. ¿Sí? Que sea quizás una incomodidad, que podamos medir las consecuencias de esa incomodidad también, ¿sí? Nada es tan extremo, ¿sí? Siempre tiene que ver con el entendimiento, con ir viendo las consecuencias del actuar. Entonces tenemos espacios para ensayar, quizás en un espacio cuidado, y también vamos poco a poco. ¿Cómo vamos ampliando este mirar? Y ser conscientes. Y esta invitación de ir mirando, ir repensando, ir viendo las certezas, ya, ejemplo. Y tiene que ver esto con los procesos continuos, por ejemplo, el tema de las ISO, ¿sí? O sea, cada cuánto miramos nuestros procesos, pero no para cumplir con la norma, sino en serio. O sea, hoy día cambiar nuestra forma de relacionarnos con los clientes cambió todo. Los procesos me imagino que son distintos. O sea, asumo que los procesos son distintos. No sé si eso ocurrirá así o no. Y porque es un ejercicio constante. Me acuerdo que una vez me dijo una persona, hoy contigo nunca se sabe, me dijo. Le dije, no te entiendo, ¿qué me quieres decir? No, porque un día dices una cosa y otro día dices otra. Entonces dije, a ver, pero mira, ante esta situación, cuando conversamos en el T sub 0,
habían estas variables. Hoy día, en el T-1, han cambiado esas variables, por lo tanto, mi respuesta va a ser distinta. Entonces, y tiene que ver con esas habilidades que habíamos nombrado en el punto 1, que tienen que ver con el escuchar qué está pasando en el mundo, dejar aparecer, escuchar cuáles son las inquietudes, los quiebres que tienen hoy día las personas. Por ejemplo, los acuerdos quizás que necesitamos llegar hoy día como organización y la forma de trabajar son distintas a las anteriores mientras estemos en pandemia. Por ejemplo, específicamente para el caso de las personas que están en un ciclo de vida familiar con hijos. Tienen que acompañarlos en las tareas, entonces son otros acuerdos que tenemos que hacer. Si el tema es cuando nos apegamos a esos procesos, a esas formas que no están en armonía con lo que está ocurriendo hoy día. Entonces siempre es un mirar, estoy aquí, yo Lorena, me miro, miro al exterior y ahí voy co-construyendo. Ahí voy co-construyendo. Y a mí me encanta esta pregunta, ¿cómo tiene que ser ese espacio para que contribuya a mi aprendizaje? Y que yo no lo viva desde un espacio como de crítica. Y porque a veces las personas también quizás no saben decirlo de otra forma, ¿sí? Porque cuando si a cada uno de nosotros nos dicen, oye, es que tienes que cambiar esto, esto, otro, claro, uno se pone así como en modo de, mira, ¿y ves posible esto? O sea, es una forma distinta, pero no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con un espacio totalmente distinto, entendiendo que tú hoy día operas de manera perfecta y quizás si necesitas aprender otra cosa, te estoy mostrando una posible forma de verlo distinta, que tiene que ver con mi opinión, que no es la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con diciendo, no, es que lo que tú tienes que hacer, y nadie pidió la opinión? ¿Cómo nos sentimos respetados nosotros en esos espacios? ¿Sí? Creación de grupos o equipos diversos, dependiendo si los vamos a llevar como al ámbito organizacional o si los vamos a llevar también al ámbito de nuestras relaciones sociales, ¿sí? Con personas que piensen totalmente distinto a nosotros. ¿Qué me pasa a mí cuando me relaciono con ese grupo de personas? Ya hasta de nuevo diciendo eso, ¿cómo lo estoy viviendo? A mí una metodología que me encanta, que la aprendió, me ha encantado el Design Thinking, no sé si alguno de ustedes los conoce, pero me encanta todo esto que tiene que ver con convergencia, divergencia, cómo te hace pensar, ir, volver, preguntar. Me encanta el tema de las ideas más locas, después las vas conectando con otras cosas. No sé si han tenido la posibilidad ustedes de conocer esa metodología. Yo estoy terminando de hacer el programa de formación. Pero es maravilloso en el tema sobre todo de las innovaciones. Y pensando en la innovación no solamente un producto de servicio para el cliente, sino una innovación, por ejemplo, para los mismos procesos que estamos ajustando nosotros como organización, los mismos procesos o formas de relacionarnos que estamos ocupando o realizando acuerdos en nuestra familia. Entonces, es muy bonito ver cómo distintas soluciones cuando vamos disgregando, por ejemplo, un problema que se denomina de esa forma, y cuando vemos distintas soluciones a cada uno de esos, y yo puedo ir conectando, salen múltiples soluciones. O sea, es un espacio de creatividad, de repensar, de mirar, de dar vueltas. O sea, es espectacular. Yo siento que esa metodología contribuye mucho a eso. ¿Cómo lo vemos para el ámbito de las empresas, por ejemplo? ¿Sí? El ámbito de las empresas, cuando nosotros decimos, claro, porque los startups se caracterizan, ¿cierto?, por ser innovadores, por ejemplo, por traer nuevas ideas, pero en general los startups por sí solos tienen una tasa en general de sobrevida más del año, un 75%, algo así, o sea, menos de un 25%, sobreviven súper poco. Entonces, se está viendo también cómo es la relación empresas-startup. Entonces hay algunas empresas, ¿cierto?, que tienen y que se relacionan con las startups de distinta forma. Algunos los compran, lo tienen otras empresas, porque saben las empresas que una cultura, ¿sí?, que esté quizás, que la conserve, que esté muy arraigada, ¿sí?, no permite quizás este pensamiento divergente, quizás no permite actualmente el repensar, no permite esta forma de estar siempre mirando,
cuáles variables del entorno quizás están cambiando, qué podría ajustar yo, y viviéndolo así, liviano, liviano, porque tiene que ver en cómo me relaciono con los cambios, que tiene que ver con esa flexibilidad, porque otra vez cambio, otra vez eso. Estamos siempre en eso. Y hoy día más que nunca nos damos cuenta que si no nos armonizamos en relación a todos esos cambios, industrias desaparecen, cargos están desapareciendo, y ahí tiene que ver con cada uno de nosotros, mi capacidad de reinventarme. ¿Qué oferta soy? Entonces, todo este ejercicio que lo estamos viendo, individual, macro, individual, fíjense cómo ha estado el pensamiento convergente, divergente. Y yo, cuando lo llevo a Lorena, ¿qué oferta estoy siendo yo, Lorena, para este mundo con todas estas variables cambiantes? También lo vamos mirando eso, ¿sí? Entonces, las empresas, dándose cuenta de eso, las grandes empresas, entonces se relacionan con los startups de manera distinta, porque traen un modo de pensar distinto. Entonces, fíjense cómo hay distintas formas, pero primero partíamos con el número uno que tenía que ver con mirarme a mí mismo, desde qué emoción estoy, desde la humildad que tenía que ver con desde esa emoción, el tema de la curiosidad. Yo lo he visto todo, no voy a ver nada, nunca nada más. O sea, me pierdo la posibilidad de descubrir, de conocer a todas las personas que habitan en el mundo. ¿Cuántas cosas no he conocido? ¿Mm? Vamos mirando el tema cómo me relaciono con las certezas, con mis áreas de ceguera, ¿sí? Vamos viendo si tengo o no tengo grupos en que puedan desafiarme, ¿sí? Entendiendo que es su opinión, que es su mirada, que no es la verdad, que puede que me haga sentido, que sí, que no. ¿Cómo tenemos grupos diversos también para estos sistemas? Y por último, ¿cuáles son los procesos que yo, como Lorena, que cada uno de ustedes, o en sus equipos también, en su familia o en sus organizaciones, dependiendo de la posición que tengan, generan procesos o sistemas que contribuyan a la generación y a la conservación de estas prácticas? De estas prácticas en que tengamos esa flexibilidad mental, ¿sí? Que tengamos esta posibilidad de ideas convergentes, divergentes. ¿Cómo me relaciono con la incertidumbre de manera distinta? Porque sabemos que eso va a estar presente, que eso llegó para quedarse. Porque sabemos que también la única forma de poder responder a la vertiginosidad de los cambios tiene que ver con la colaboración. ¿Cómo todo esto se relaciona con la colaboración? Tiene que ver son dinámicas relacionales basadas en la confianza y en el mutuo respeto. Mutuo respeto. Cuando te escucho, todas las ideas son válidas, aunque parezcan las más locas. De ahí salen quizás a veces innovaciones o formas o procesos. Ejemplo súper concreto, cómo genero procesos, cómo genero sistemas. No sé, cada 6 meses pido, no sé, a mi familia que me haga un feedback que lo aleja o que lo acerca de mí. ¿Dónde ven que podría reforzar yo algo? Cada 3 meses me reúno con grupos. Entonces, ¿cuál es el sistema que cada uno de nosotros de manera consciente, si es que así lo quiere, va a diseñar o va a escoger, si es que le hace sentido, para desarrollar estas habilidades? Hay muchas formas de hacerlo, lo más probable es que ustedes ya tengan muchas formas que lo hacen. La invitación a esta conversación tenía que ver con mirar, repensarlo de manera colectiva también, como lo estamos haciendo nosotros ahora, y estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces yo voy a dejar de presentar a Ale, no sé si queda alguna pregunta, algún comentario. Te comparto algunos comentarios. Es importante obtener feedback cara a cara a través de las cámaras en caso del teletrabajo. La forma y del cómo se está llamando a desafiarse importa mucho la expresión en su contexto para una buena recepción que contribuye al aprendizaje y no una pérdida de confianza. Y sobre ciertas apreciaciones es muy valioso resolverlo prontamente. Comparto que es de gran ayuda tener una o más personas para comparar y orientar nuestro enfoque.
Y otro comentario, también es bueno recordar que ese feedback es lo que esa persona espera de ti, lo que le gustaría, y una puede decidir aplicarlo o no. No por preguntar se está obligada a implementarlo. Súper, maravilloso. Como estoy ahora aquí, Ale, también estoy viendo el chat. Perfecto. Me encanta lo que dice, espérate, no alcanzo a ver el nombre, es con CA, no sé si es Carla, Camila, no sé, ahí que lo colocó, o Carlos. Entonces, claro, yo le pido la opinión al otro y puede que a mí me haga sentido sí o no, ¿sí? O sea, y tiene que ver con la opinión del otro y le agradezco, ¿sí? Entonces, muchas gracias por traer eso. La invitación es para reflexionar, para mirarnos a cada uno de nosotros. Quizás cuáles son aquellas certezas, con esta capacidad de reflexionar, mirar esas certezas que ya no son oportunas para el momento en que yo estoy viviendo. Y puedo generar un mundo distinto. Como ahí yo accedo a un mundo distinto también de bienestar. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con la idea que este es un proceso. Gracias, Marce, muchas gracias. Lorena, gracias por este espacio de tanta apertura y reflexión sobre nosotros mismos y la forma de relacionarnos con el mundo. Muchas gracias. Este es un proceso. No es que vamos un día a dar feedback, no vamos un día, es un modo de vivir, es un modo de estar en el mundo, entendiendo, ¿cierto?, que lo único constante es el cambio, que quizás es oportuno desafiar esas certezas que tengo para hoy día quizás tener una opinión sobre otra cosa, y quizás mañana también va a cambiar mi opinión, dependiendo del contexto. Entonces tampoco hay un manual. Cada uno de nosotros somos lo suficientemente inteligentes también para saber qué es lo oportuno o no. Cuando estamos con espacios de ceguera, porque sabemos que tenemos espacios de ceguera, entonces ahora hemos estado conversando de cómo generamos un sistema para poder salir de esos espacios de ceguera, pero principalmente tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo, con ¿me hago cargo o no me hago cargo? Es un proceso, es una forma de habitar el mundo distinto. Podemos llamarlo innovaciones, como queramos llamarle. Pero esa es la invitación que tenemos para que ustedes quizás se queden con esa reflexión. Y esperamos haber contribuido. Ahí Rodrigo Cabrera nos dice gracias por esta hora de tranquilidad. Saludos a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Lo pasé muy bien. Me encanta tener estas conversaciones. Muchas gracias a todos ustedes por estar en este espacio. Así que yo ya voy dando término a este espacio para ser puntuales con la orales. Gracias, Lorena. Súper interesante este espacio que diste de conversación. Yo quiero aprovechar e invitar a todos los asistentes a un taller que va a dictar Lorena, que es un taller de liderazgo personal y transformación organizacional, que obviamente va a ser una instancia donde se va a profundizar ampliamente todos estos temas, y Lorena nos va a compartir una serie de herramientas, por así decirlo, que nos podría ayudar en esta transformación, en este mundo que estamos viviendo tan vertiginoso y tan acelerado, porque en realidad es sumamente disruptivo. Así que agradecerle a todos y a todas por esta instancia, y que estén pendientes a la invitación de este taller y a otras charlas que Alamni les va a estar ofreciendo. Que estén muy bien. Muchas gracias, Lore. Gracias. Se va a compartir esta grabación próximamente en el portal de la Escuela de Posgrado, junto con la presentación de Lorena, para quienes quieran volver a verla. Súper. Gracias por estar. Nos encontramos en otro momento ahí. Seguimos reflexionando, aprendiendo en conjunto. Así. Un beso. Gracias. Gracias, Ale. Gracias a la FEN. Gracias a todos por estar acá. Gracias. Muchas gracias por todos sus saludos. Gracias. Gracias por estar. Gracias por escoger estar acá. Y por querer transformar un mundo juntos. Eso. Muchas gracias a todos. Nos despedimos entonces. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, chao.
bueno, llegamos al día de hoy. Cuando uno empieza esta etapa, ve este día como súper lejano, ¿no? Y hoy lo hemos realizado y estamos totalmente felices y compartimos esa alegría con todos los compañeros y compañeras también de los diferentes magísteres y de los diferentes programas que estamos hoy acá reunidos. El MBA, para las personas que trabajamos y tenemos jornada extensa, el MBA de la mañana, el Sunrise,